Bueno, primero muchas gracias por haber venido. Bueno, pues esto es, como ha explicado Viviana, es un monográfico sobre el Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión que se está cocinando todavía entre la Comisión Europea, que no la Unión Europea, porque aquí el Parlamento no tiene ni voz ni voto, y el Gobierno de los Estados Unidos. La cosa es que seguramente a muchos no suene de nada, porque esto no está apareciendo en los medios de comunicación, porque es un tema que no quieren que esté en la agenda política y social, en el debate público, de forma normal. Nos lo quieren colar. ¿Por qué nos lo quieren colar? Pues eso es lo que vamos a intentar explicar, cuáles son estos peligros que nos puede traer este tratado si sale para adelante. Entonces tenemos que hacer todo lo posible por pararlo. Como digo, lo están llevando en secreto. Las negociaciones y los textos que están redactando al respecto, por la envergadura que va a tener este tratado en todos los aspectos de nuestra vida, en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, de los ciudadanos europeos y los ciudadanos estadounidenses. El otro día tuve la oportunidad de escuchar a la nueva comisaria, que salió votada, pues porque como siempre liberales, populares y socialistas votan lo mismo, y salió aprobada. La nueva comisaria es una chica sueca que se llama Cecilia Malmström, es una ultraliberal, lo dejó bien claro allí en las 3 horas de audiencia que tuvimos con ella. La mayoría de las preguntas eran sobre el Tratado Transatlántico o sobre el CETA, que es lo mismo, pero con Canadá, que va a pasar ya al Parlamento Europeo para que lo aprobemos y pues desgraciadamente creemos que será aprobado. Pero el TIP, el que es con Estados Unidos, es mucho más peligroso porque es lo mismo que con Canadá, pero mucho más grande. Parece ser que el tratado con Canadá lo lanzan como una especie de sonda para ver cuál va a ser la aceptación entre la sociedad y cuáles van a ser la respuesta de la gente y cuáles van a ser las consecuencias. Como digo, el TIP es de una envergadura impresionante, va a afectar a toda la legislación que existe en los distintos estados de la Unión Europea y bueno, pues el otro día solo cuento una cosa para que veáis el poder, creemos, esto es una suposición de los lobbies, que son los que están llevando a cabo, son los que tienen la voz cantante en este tratado. El fin de semana anterior a la audiencia de esta nueva comisaria, de Cecilia Malmström, ella puso un tuit diciendo que no iba a aceptar determinados puntos dentro de este tratado, como por ejemplo de lo que nos va a hablar el compañero, que es el sistema de arbitraje entre estados y corporaciones, ¿no? Las posibles peleas que pueda aparecer entre ambos. Ella dijo que no iba a apoyar eso, 2 días después bueno, pues se retractó de eso, tuvo que hacer un comunicado de prensa y decir que ese tuit no lo había puesto ella. Seguramente le tiraron el teléfono abajo todos los lobbies y se tuvo que retractar. Pero bueno, esta mujer el otro día en la audiencia dijo exactamente eso, que este sistema de arbitraje, que es uno de los puntos más peligrosos que tiene el tratado, no lo va a echar para atrás y que a ella le parece estupendo y fenomenal y necesario. Bueno, esta mujer nos va a vender a todos los europeos. No nos vende a Estados Unidos, nos vende a las grandes corporaciones. También una de las preguntas que se le hizo era si este tratado iba a ser mixto o no. Y esto significa que sea un tratado mixto, significa que después de ser aprobado por el Parlamento Europeo, por la Unión Europea, tiene que ser aprobado por los Estados miembros. Y entonces, pues si los Estados tendrán la posibilidad de echarlo para atrás. Ella dijo que no iba a ser mixto. Es decir, que si el Parlamento Europeo lo aprueba, eso ya es de aplicación directa en todos los Estados de la Unión Europea y no podremos hacer nada. Es un auténtico golpe de Estado de las transnacionales y espero que lo veamos y lo comprendamos mejor después de la charla, cuando veamos cuáles son las cosas en las que va a afectar esto. Y voy a hablar un poco de los antecedentes, de dónde sale toda esta idea maravillosa, porque ahí se ve quiénes son los que han movido los hilos para que esto llegue a ser posible. O sea, que es que lleva mucho tiempo cocinándose por detrás. Y empezó Bill Clinton y la Comisión Europea, que recomiendan a las principales firmas, a las principales empresas de ambos lados del Atlántico, que creen una plataforma que se llama Transatlantic Business Dialogue, es el diálogo como una plataforma de diálogo entre las corporaciones, y que éstas presionen, así dice el mandato, presionen a los políticos y a los funcionarios para que se lleve a cabo
para que se ponga en marcha este tratado. Es decir, nuestros políticos, a los que hemos votado, les piden a las corporaciones que presionen a los políticos de todos los ámbitos y a todos los funcionarios para que les sean escuchadas sus demandas, las demandas de las corporaciones. Entonces, bueno, pues la cosa ya empieza bien. A raíz de eso, en el 98 se crea el Partenariado Económico Transatlántico. De todo esto no se entera nadie. No se consulta con la ciudadanía ni con ningún parlamento, ni siquiera con el de Estados Unidos, ni con la Unión Europea, ni con los parlamentos nacionales de los Estados europeos. Bueno, pues así van pasando los años y en el año 2007 Bush, Merkel y Barroso firman la creación de una nueva institución. Dices, ¿una nueva institución? Sí, una nueva institución en la que están comprendidas más de 70 grandes empresas multinacionales, como por ejemplo AT&T, BASF, la BP, Deutsche Bank, la Ford, Philip Morris, Siemens, IBM, la General Electric, así hasta 70. Es decir, es una plataforma, es una institución pública en la que más de 70 corporaciones privadas tienen voz y voto, pero no tienen voz y voto los parlamentos nacionales, ni la ciudadanía, ni cualquier otro político. Bueno, ya llegamos al 2013, que es la fecha clave, donde Obama, Barroso y Van Rompuy, que era el presidente de la Comisión Europea, pues firman un acuerdo para lanzar un mandato. Un mandato, es decir, que ellos mismos van a redactar unas órdenes, ¿no? Un texto con una serie de artículos para ordenar que se redacte este tratado. 505 millones de europeos quedan excluidos de estas negociaciones, ni siquiera de dar una pequeña opinión de si nos parece bien o mal. De esta manera pues se materializan los sueños de algunos dirigentes neoliberales de los años 80, como Margaret Thatcher, que tiene una frase muy buena, es irónico por supuesto, que dice: la sociedad ya no existe. O Reagan, que dijo que el Estado y el gobierno no son la solución a los problemas, sino que son los problemas en sí. Así que, bueno, en mayo de 2013, la derecha europea y los que se hacen llamar de izquierdas en el Parlamento Europeo aprueban el lanzamiento de este mandato sin conocer los términos, sin conocer de qué iba a tratar ese mandato. Ellos pulsan el botón de sí sin saber qué es lo que se le iba a pedir a los negociadores que negocien. Este mandato se redactó 3 semanas después de que el Parlamento Europeo diera el visto bueno. O sea que parece que está todo hecho al revés. Ellos cumplen órdenes y ya está. Una vez más no se consulta a nadie ni se abrió ningún debate. Y como ejemplo digo que Hillary Clinton dijo en 2013 que el gran mercado transatlántico es una OTAN económica y que como la OTAN tendrá lugar bajo la tutela americana. Así que bueno, pues ellos son los que están cortando el bacalao junto con sus grandes corporaciones, claro. Voy a hablar un poquito del mandato, solamente voy a comentar algunos artículos para que veáis por dónde van los tiros. El mandato tiene 46 artículos y algunos de los más controvertidos para mi gusto son, por ejemplo, el artículo 3 dice: el acuerdo asegurará la liberalización recíproca del comercio de bienes y servicios. Y entonces ahora, bueno, pues Antonio nos contará, porque servicios también es la sanidad, servicios también es la educación, servicios son las pensiones. Entonces ahí entra todo, es decir, es un acuerdo súper ambicioso. El artículo 4, peligrosísimo también. Las obligaciones del acuerdo afectarán a todos los niveles de gobierno. Es decir, afectará a los ayuntamientos, a comunidades autónomas, a los Länder alemanes, afectará a todos los niveles de gobierno que tienen poder decisorio. Pero no nos han preguntado. ¿Le han preguntado a algún ayuntamiento? ¿Le han preguntado a alguna comunidad autónoma? Ni siquiera a los parlamentos nacionales europeos se les ha preguntado, pero les va a afectar a su regulación. Artículo 5. Se asegurará un resultado equilibrado entre la eliminación de los derechos y la eliminación de los obstáculos y reglamentos inútiles al comercio. Entonces aquí entra todo. ¿Qué es una reglamentación inútil al comercio? La protección del trabajador, puede ser, ¿no? Las leyes laborales o las leyes de sanidad, las leyes medioambientales son una reglamentación que es un obstáculo para el comercio. Inútil, dicen. Obstáculos inútiles para el comercio y que buscarán un equilibrio entre la eliminación de derechos y la eliminación de estos obstáculos. O sea, ya están dando a entender que se van a eliminar un montón de derechos. Artículo 22. El objetivo de la negociación sobre inversiones, entre otras cosas, es la inclusión de medidas de protección de las inversiones y del mecanismo de solución de las diferencias inversor-Estado.
que nos va a contar también el compañero. Es decir, ya está poniendo al mismo nivel a los estados y a las corporaciones, como si fueran lo mismo, ¿no? Un estado es un conjunto de personas y el estado es una institución que tiene que cuidar de las personas que viven en ese estado. Una corporación es una compañía que busca beneficio económico. Bueno, pues está poniendo ya al mismo nivel, o sea que se está cargando ya el sentido de la ciudadanía. Artículo 23. Tiene un punto de protección contra la expropiación directa e indirecta y asegura el derecho a una indemnización rápida, adecuada y eficaz. Es decir, ya no se va a poder expropiar nada. No se puede expropiar nada a ninguna empresa. Prohibición número 1. Otra, libre transferencia de fondos de capital y de pagos por los inversores. Es decir, pues todo lo que nos ha traído a esta crisis que vivimos ahora, pues si ya había poca regulación, ahora la poca que había la vamos a quitar. O sea que en crisis como esta puede ser una detrás de otra, pero como vemos que los que salen beneficiados son ellos, pues miedo de eso no tienen precisamente, sino todo lo contrario. Artículo 27. Este acuerdo será obligatorio para todas las instituciones con poder de regulación y otras autoridades competentes de las dos partes. Esto es lo mismo de antes. Va a afectar a la regulación de los ayuntamientos, o sea, incluso los ayuntamientos europeos no van a ser libres de legislar como les dé la gana. Van a tener que legislar dentro del marco que les deje el Tratado Transatlántico. Entonces, bueno, es alucinante. Y bueno, yo creo que ya voy a dar palabra a los compañeros para que os expliquen cuáles son las consecuencias en cada uno de los ámbitos, porque lo toca todo: el medio ambiente, la salud, el mercado laboral, bueno, todo, la alimentación, en fin, todo. Así que nada, ya doy paso. Ya con la charla de hoy de Desmontando el PIB, bueno, pues hay que desmontar los principios en los que se fundamenta, en los que nos están vendiendo este tratado como algo bueno, ¿no? Como he dicho antes, muchos de los artículos del mandato hacen referencia a los valores comunes que tenemos las dos sociedades, ¿no? La de Estados Unidos y de la Unión Europea. Y entonces yo me pregunto qué valores compartimos con un Estado que no ha firmado convenciones como la de la Organización Internacional del Trabajo, el Protocolo de Kioto, la Convención sobre el Respeto Cultural de la UNESCO, muchísimas decisiones de la Organización Mundial de la Salud, y que no reconoce la autoridad del Tribunal Internacional de Justicia. Eso es Estados Unidos. Yo no considero que comparta los mismos valores cuando hay un Estado que no reconoce la autoridad del Tribunal Internacional de la Haya y que no deja estar bajo su audición. Este tratado también da por hecho, como si fuera una ley máxima e intocable, que el libre mercado, es decir, el mercado desregulado y descontrolado y desbocado, beneficia a toda la sociedad, cuando no hay todavía pruebas empíricas, ni las habrá, estoy segura de ello, ni históricas que apoyen este razonamiento. El libre mercado no beneficia a toda la sociedad. En ningún Estado se ve, en ningún Estado que funcione de esa manera se ve que beneficia a toda la sociedad, y el primer ejemplo número 1 es Estados Unidos. Los valores y principios contenidos en este mandato no son los que comparte la sociedad europea. Que no se nos olvide que la sociedad europea es la inventora del Estado social y de derecho, es la inventora del estado de bienestar, es la inventora del concepto de ciudadanía. Vamos a acordarnos de Voltaire, vamos a acordarnos de Rousseau, vamos a acordarnos de 1789, vamos a acordarnos de todo lo que nació en Europa y que ha sido más o menos exportado al resto del mundo, que no nos vengan ahora con milongas porque no compartimos los mismos valores. También, bueno, eso lo ha dicho Antonio, es falso el principio de creación de empleo. La propia Comisión Europea pidió un estudio para ver cuál iba a ser la repercusión en el empleo y dijeron que bueno, en los primeros años va a desaparecer así de golpe 1 millón de empleos en la Unión Europea. Pero luego dicen que no pasa nada porque hasta el 2027 se crearán 500.000 más. O sea, destruyen uno los primeros años y en 13 años de aquí al 2027 se crearán 500.000 más. Recuerdo que ahora mismo hay 26 millones de parados en la Unión Europea. El crecimiento del Producto Interior Bruto de aquí al 2027 será del 0,5%. Una cosa ridícula que no va a notar nadie. Y para terminar, también es falso cuando dicen que los derechos no se verán perjudicados, porque lo primero, pues, sobre el ISDS, por ejemplo, permitirá que pasen cosas, como ha comentado el Philip Morris, podrá hacer desaparecer los carteles de advertencia en el tabaco, o entonces tendremos que indemnizarle. O la Asociación Nacional del Rifle, que es el lobby de las armas, podría demandar la supresión del control de armas en la Unión Europea, o entonces tendremos que indemnizarles. Que
no me digan a mí que esto no es una supresión de derechos. Entonces, ya para terminar, solamente voy a comentar que el 11 de octubre es el Día Europeo Anti-TIP y que, bueno, se hace una convocatoria, es un sábado a las 12 de la mañana en el ICUE, en la plaza del ICUE, pues sobre todo para informar a la gente, a ver si mucha gente pasa por allí y se pregunta ¿por qué os manifestáis? ¿Por qué estáis aquí concentrados? Y que la gente se vaya enterando porque los medios de comunicación no lo van a contar. Entonces, está en nuestras manos, está solamente en nuestras manos contarlo, y allá donde vayamos contárselo a todo el mundo y decir lo que es el TIP y que la gente se informe. En internet hay muchísima información, ¿eh? Y ya para cerrar del todo voy a decir una frase que dijo Salvador Allende en el año 72 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y dijo lo siguiente, en el 72 recuerdo: haremos frente a un conflicto frontal entre las empresas transnacionales y los estados. Los estados serán cortocircuitados en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas, sociales y judiciales, por organismos globales que no dependen de ningún estado y donde las actividades no son controladas por ningún parlamento ni por ninguna institución representativa del interés colectivo. Esto lo dijo este hombre en el año 72 y poco después sabemos todo lo que le pasó. Entonces, bueno, pues tenía toda la razón del mundo, han pasado muchos años, pero se nos viene encima lo que este hombre predecía, y vuelvo a repetir que está en nuestras manos hacer algo y patalear mucho, pero que esto no salga para adelante porque es el fin de los estados tal y como lo conocemos y del ideal de ciudadanía tal y como lo conocemos. Y nada más, muchas gracias.